durante este año 2017 nuestra principal labor va a ser darle impulso a esas reformas, a esa modernización del país que creemos que es fundamental, para que España dé un salto adelante. Para eso tenemos instrumentos. El principal instrumento es ese acuerdo que tenemos firmado con el Partido Popular, con el partido que está en el Gobierno, con 150 reformas que le exigimos a cambio de nuestro voto a favor en la investidura, y esa va a ser la senda y la hoja de ruta que intentemos implementar durante este año. El año ya ha empezado con buenas noticias para muchos españoles, buenas noticias que vienen de esas reformas. La primera medida que ha entrado en vigor son esas 2 semanas más de permiso de paternidad, ¿no?, que entraron en vigor desde el 1 de enero gracias a ese acuerdo firmado entre Ciudadanos y el Gobierno. Una exigencia que le pusimos para favorecer tanto la conciliación como la natalidad. Creemos que son 2 cuestiones fundamentales en las que este país tiene mucho que avanzar. Pero aparte de esta buena noticia, con lo que ha empezado el año, gracias a esas reformas impuestas, exigidas por Ciudadanos, van a tener que venir muchas más a partir de ahora. Centradas sobre todo en 4 ejes, que es el crecimiento económico, las reformas institucionales, la lucha contra la corrupción y la educación. En la educación, el Pacto Nacional por la Educación ya se ha puesto en marcha, pero va a tener que dar frutos durante este año 2017. Vamos a intentar conseguir esa ley de educación que sea una ley de todos los españoles y no de unos partidos contra otros. En cuanto a la lucha contra la corrupción, pues habrá que seguir avanzando en la línea marcada por el pacto firmado también con el Partido Popular, muy similar al que firmamos en su día con el Partido Socialista, y hay que seguir tomando las medidas que están firmadas en esos acuerdos. Hay que profundizar en las reformas institucionales, separación de poderes, elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial, hacer que los nombramientos de los órganos reguladores se hagan pensando en la excelencia de los nombrados y en su independencia, y no pensando al revés, no pensando en la dependencia de esas personas de los partidos que los nombran. Y, por último, también, fundamental para muchos españoles, consolidar el crecimiento económico. Adoptando medidas que vayan en la línea, por un lado, de la modernización de la economía, para que ese crecimiento sea un crecimiento sólido y no esté al albur de situaciones que no están controladas desde el Gobierno, como es el precio de las materias primas o la cotización de las divisas, sino que haya un crecimiento fuerte, un tirón fuerte del consumo interno y, por lo tanto, un crecimiento sólido y un crecimiento consolidado que nos permita afrontar el principal reto de España, que es crear empleo de una forma efectiva, y para eso va a hacer falta también una reforma del mercado laboral. Hay unos acuerdos también en ese sentido firmados con el Gobierno, pero creemos que las sentencias de la Unión Europea, de los tribunales europeos, superan ya los acuerdos firmados y que hay que ir hacia un contrato único, el contrato único que Ciudadanos pone encima de la mesa como solución para evitar esa discriminación de trabajadores que tienen situaciones diferentes haciendo el mismo trabajo. Creemos que esas reformas del mercado laboral y ese contrato único van a ser otro de los retos del 2017, pero también, hablando de ese crecimiento económico, va a ser un reto que ese crecimiento económico, esa creación de riqueza, se distribuya de una forma justa. Hay una distribución justa de la riqueza que permita revertir los recortes que se han producido durante estos años y que han provocado la destrucción de la clase media. Hay que recuperar esa clase media trabajadora que ha sufrido tanto durante estos años. Hay que revertir los recortes en políticas sociales. Hay que recuperar dinero para sanidad, para educación, para justicia, también para dependencia, tan importante y tan maltratados, los más vulnerables de los nuestros, ¿no?, los dependientes. Y habrá que trabajar, sobre todo en esta negociación de presupuestos, que tiene que iniciarse ya, porque esperamos que, sin tardar mucho, el Gobierno traiga unos presupuestos a las Cortes, al Congreso de Diputados. Hace unos meses era muy urgente y parece que no se podía vivir sin unos presupuestos para 2017 y ahora parece que el Gobierno no tiene tanta prisa, pero en todo caso esperamos que más pronto que tarde, lo antes posible, traiga unos presupuestos, y en esos presupuestos vamos a exigir que se cumplan esos acuerdos en la línea que os he comentado.
crecimiento consolidado a base de una modernización de la economía, inversión en investigación y desarrollo y transferencia tecnológica hacia la pequeña y mediana empresa y crecimiento en la riqueza de una forma justa para recuperar la clase media, sobre todo, y creación de empleo. Yo creo que esos van a ser nuestros retos en estos primeros meses y durante todo el año, y los afrontamos sabiendo cuál es nuestra posición, sabiendo que somos un grupo con 32 diputados, que no damos mayoría, pero que hemos sido capaces de influir decisivamente en la política española durante este último año, que hemos sido capaces de dar estabilidad y hacernos salir del bloqueo institucional y conseguir que haya un gobierno y que el gobierno funcione. Y también tenemos que ser capaces de conseguir, además de que haya gobiernos, de que haya cambios, de que haya reformas. Sabemos que a los viejos partidos, al partido en el gobierno, al Partido Popular y también al Partido Socialista, les cuesta, son perezosos a la hora de hacer reformas. A ellos les gustaba más las políticas que han venido haciendo durante 30 años, las políticas del bipartidismo, pero ya estamos en el post-bipartidismo y eso supone que se tienen que implementar reformas, que vamos a arrastrar a los viejos partidos hacia acuerdos reformistas y que esta tiene que ser el color naranja del que tiene que impregnarse esta nueva legislatura. El color naranja de las reformas y de los cambios, de aquellas políticas que no han sido capaces de hacerse durante estos últimos 30 años, pero que se están empezando a hacer desde ya y ya se ha empezado a notar, insisto, como ejemplo, con ese incremento de los permisos de paternidad o con la aprobación de la ley de autónomos que se produjo el año anterior. Por mi parte, como os estoy viendo temblar del frío que hace, nada más. Si tenéis que hacer alguna pregunta, queda a vuestra disposición. Hola, gracias. Buenos días. Buenos días, feliz año. Quería saber, cuando usted habla de estas reformas a las que quiere arrastrar al PP y al PSOE, hay una de ellas que Ciudadanos puso como condición, como una de las 6 condiciones en verano para sentarse a hablar de la investidura, que era que los mandatos del presidente se limitaran a dos legislaturas. Ayer, un alto cargo del PP, Maillo, dijo que veía a Rajoy gobernando 12 años y a él se le preguntó y no negó que lo quisiera, que lo vaya a intentar. Quería saber qué le parece a usted que a Rajoy no le importe vulnerar esa parte del acuerdo con Ciudadanos. Gracias. Bueno, yo creo que aquí hay que separar dos cosas: el acuerdo y la valoración política de si realmente se produce eso que me está comentando, que comentó en su momento el señor Mayo. El acuerdo lo que establece es una limitación efectivamente a estas 2 legislaturas y para ello habría que modificar la ley del Gobierno, según nuestro entender, y nosotros vamos a impulsar en las próximas semanas, cuando se abra nuevamente el Congreso, la actividad parlamentaria, vamos a impulsar esa reforma de la ley del Gobierno para limitar el mandato a 2 legislaturas. Y eso se producirá desde que se apruebe la ley, no tendrá efectos retroactivos y con eso se cumpliría lo pactado entre el Partido Popular y Ciudadanos. Otra cosa es la valoración política que hagamos nosotros, una valoración política de una posible o hipotética decisión del señor Rajoy de volver a presentarse después de 2 legislaturas. Nosotros creemos que no sería bueno para profundizar en la democracia. Nosotros creemos que, aunque no le afectara a ese cambio de la ley, estaría bien que el señor Rajoy cumpliera el compromiso que el Partido Popular dijo en su día que era un compromiso de facto y que había puesto en marcha ya el señor Aznar, y lo imitara con esa autolimitándose a 2 legislaturas o a 8 años. Pero, insisto, el acuerdo se cumpliría con la modificación de la ley del Gobierno, que supondría una gran reforma, otra gran reforma para este país. Supondría que a partir de ahora ningún dirigente podría perpetuarse en la presidencia del Gobierno, y creemos que es una medida que profundizaría esa mejora de nuestro sistema democrático. Sería un gran cambio para el futuro de este país. Y el señor Rajoy, si el señor Rajoy decide no presentarse, será su decisión, y nosotros políticamente creemos que sería mejor que siguiera la línea que marcó el señor Aznar y que el Partido Popular ha sacado pecho de ella, pero no sería un incumplimiento del acuerdo. El acuerdo va por la modificación de la ley del Gobierno y eso es lo que tenemos pactado con el Partido Popular y esperamos que cumpla.
Sí, gracias. Buenos días. Una matización. Entiendo entonces que con la modificación de esa ley de gobierno eso no impediría que Rajoy gobernase durante 12 años, como expresó hace unos días el señor Maillo, o si esa modificación lo impediría. Y luego dos preguntas. Estos compromisos de los que ha hablado usted tienen un plazo muy concreto de aprobación. Son 3 meses, por ejemplo, para eliminar los aforamientos o para impulsar una comisión de investigación sobre la financiación irregular, la supuesta financiación irregular del PP. Me gustaría saber si ha habido avances sobre este asunto y si a Ciudadanos le bastaría o le sería suficiente con que la financiación del PP se investigase o se estudiase en la Comisión de Calidad Democrática que preside su partido y para la que hay una subcomisión creada. Y luego una pregunta muy breve. Le quería pedir una valoración sobre el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Ya 42. Habla de la responsabilidad patrimonial del Estado en este accidente. Me gustaría saber si ustedes van a llevar a cabo alguna iniciativa y cómo valoran este informe. Gracias. Muy bien, varias preguntas. En cuanto a la ley y a la modificación de la ley del Gobierno, efectivamente, si se modifica la ley del Gobierno no se va a poder hacer con efectos retroactivos y sería una limitación de cara a futuro. Ningún presidente podría estar más de 2 legislaturas desde que se apruebe esa ley, esa modificación de la ley del Gobierno que, insisto, impulsaremos durante este mes de febrero. En cuanto a la Comisión de Investigación sobre Financiación Irregular del Partido Popular, conocida como Comisión Bárcenas, tiene que ser una comisión ad hoc. Lo que hay en el acuerdo es una comisión específica para investigar la posible financiación irregular del Partido Popular. Y los trabajos que se hagan en la Comisión para la Transparencia y contra la Corrupción, que está puesta en funcionamiento en el Congreso, eso no es una comisión de investigación, es una comisión de estudios que tiene que estudiar determinados aspectos que tienen que ver todos ellos con la calidad democrática, con la transparencia y con la lucha contra la corrupción y proponer soluciones de cara al futuro. Eso es el objeto de esta comisión de estudio. Lo que se creará en las próximas semanas es una comisión de investigación para investigar la posible financiación irregular del Partido Popular, que son dos cosas diferentes, y será una comisión específica para ello. Y la última, la valoración del informe sobre el terrible accidente del Ya 42. Pues tendremos que, no hemos hecho una valoración aún como partido, tenemos que estudiar el informe y ver si hay que sacar alguna consecuencia. Lo que está claro es que tiene que haber siempre transparencia, que no puede intentar ocultarse las responsabilidades políticas de un ministro o ni siquiera la responsabilidad del Estado, intentando tapar y utilizando al Estado para tapar lo que se ha hecho mal, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que enseñar que hay que ser transparente, que eso se le debe siempre que hay un accidente a las víctimas, pero más en este caso que son servidores públicos que luchan por las libertades de todos los españoles, que se les debía un mayor respeto y una mayor transparencia a la hora de tratar este accidente. En todo caso, sobre los datos concretos que da ese informe, haremos una valoración como partido y veremos si hay que tomar o si pensamos que hay que tomar alguna iniciativa a día de hoy. Eso no te lo puedo responder aún. Hola, buenos días, señor Villegas. Le quería preguntar, ante las previsibles enmiendas a la totalidad que pueda presentar el Partido Socialista y otros grupos a los presupuestos generales del PP, ¿ustedes apoyarían al PP para levantar esas enmiendas o eso también se tendría que negociar? Y una segunda pregunta, volviendo al tema que antes ha comentado el compañero de los aforamientos, ante el bloqueo que se ha producido por la intención de Podemos de meterlo en una reforma global de la Constitución y demás, ¿ustedes contemplan eliminar esa opción de la vía express y hacerlo sin Podemos o cómo pretenden hacerlo? Vale. En cuanto a las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, pues habrá que verlo. Tendríamos que iniciar una negociación. El Gobierno tendría que ponernos encima de la mesa cuál es su idea sobre esos presupuestos, que aún no lo ha hecho a día de hoy, y si llegáramos a un acuerdo en el que estuvieran, entre otras cosas, los 3.800 millones que
comprometimos con el Gobierno para políticas claramente naranjas en estos presupuestos, para prioridades naranjas en estos presupuestos, y el resto de los presupuestos no fueran contrarios a lo que nosotros defendemos, pues podríamos estar efectivamente votando en contra de esas enmiendas a la totalidad. Si no hay acuerdo, el Gobierno incumple su palabra o hay algo en los presupuestos que nos parece mal. En resumen, si no hay un acuerdo al respecto de esos presupuestos, pues tendríamos que valorar nuestra votación y no descartamos que, si no hay acuerdo, poder votar pues a favor de las enmiendas a la totalidad. Depende del grado de acuerdo o del grado de desacuerdo que se produzca con el Gobierno, de aquí a esa fecha, de aquí a que el Gobierno traiga al Congreso los presupuestos y se produzcan esas votaciones. A día de hoy no hay un acuerdo cerrado, porque no hay ni siquiera un proyecto de presupuestos que se nos haya enseñado y, por lo tanto, están abiertas las dos posibilidades: que haya acuerdo y votemos en contra de las enmiendas a la totalidad, o que no haya acuerdo y votemos a favor de las enmiendas. Perdona, sí. En cuanto a los aforamientos, nuestra idea es que haya una reforma express, igual que se reformó en su día el artículo 135 de la Constitución. En ese momento yo creo que tardaron unos 15 días, pues no sé si 15 días, pero que en el plazo de 15 días o un mes se pudiera hacer una reforma para evitar los aforamientos, porque creemos que es un tema de eliminar los aforamientos para políticos. Me refiero, que es lo que está puesto en el acuerdo, y que creo que es un tema de consenso que llevamos todos los partidos, por lo menos los 4 partidos nacionales, lo llevamos a nuestros programas electorales, y por lo tanto creemos que no debería haber ninguna dificultad en aprobarse de una forma ágil y rápida, y que en pocos meses, mes de febrero, mes de marzo, pudieran estar los aforamientos de políticos eliminados de la Constitución. Creemos que sería un buen paso para la regeneración y la higiene democrática de este país. En todo caso, si Podemos decide bloquear esa medida, lo puede hacer. La reforma express tiene que ser una reforma que no lleve aparejado un referéndum, si no, ya no será una reforma express, y tampoco puede ir junto con el resto de la reforma constitucional, como parece que ha dicho Podemos, porque entonces obviamente tampoco será una reforma express y nos tendremos que esperar a ver si hay un consenso para llevar a cabo una reforma global de la Constitución, y no se podría hacer. Nosotros, lo que pasa es que no nos hemos sentado aún a hablar con Podemos. Queremos sentarnos a hablar con Podemos, igual que con el PSOE y con el Partido Popular. También nos tenemos que sentar a hablar en las próximas semanas para ver si realmente están en esa posición de bloquear la eliminación de los aforamientos, que nos parecería sorprendente, o están en la posición de favorecer esta medida, insisto, que creemos que iría en la línea de la regeneración y de una mayor calidad de higiene democrática para este país, que parece que es la misma línea que también defiende Podemos, y por lo tanto no entenderíamos que en ese aspecto hubiera una discrepancia que bloqueara esta reforma. Pero insisto, estamos pendientes de sentarnos a hablar con ellos. Sí, señor Villegas, ¿qué tal? Me gustaría preguntar sobre el tema de la limitación de mandatos. Usted ha dicho que será decisión de Rajoy. Me gustaría preguntar si van a exigirle explícitamente a Mariano Rajoy que cumpla la limitación de mandatos a 2 legislaturas, y en caso negativo, ¿por qué no? Gracias. A ver, nosotros tenemos con el Partido Popular un acuerdo firmado. El acuerdo firmado lo que lleva es una reforma de la actual legislación, en la que no hay una limitación de mandatos, para introducir esa limitación de mandatos. Es una reforma que va mucho más allá del señor Rajoy. Es una reforma para España, es una reforma para el futuro de España, para que ningún dirigente se perpetúe en el cargo de presidente del Gobierno, en este caso, porque creemos que es algo que es malo para la democracia, y que es una democracia mucho más sana y mucho más ágil si hay esa limitación. Pero es una limitación desde que se produzca esa modificación, una limitación a futuro, y por lo tanto no va ligada al cumplimiento del pacto. Si en algún momento se produce esa hipótesis de la que se está hablando, pero de momento es solo una hipótesis, en la que el señor Rajoy modifique la línea actual que lleva desde hace años el Partido Popular, desde que el señor Aznar limitó su mandato a 8 años, y en las que ellos han defendido que de facto eso está bien. Si eso lo modifica el señor Rajoy, pues tendrá que entender con el Partido Popular y con nosotros, que le diremos que nos parece mal, que creemos que es mucho mejor un mandato únicamente de 8 años, y que después de 8 años debería dejarlo. Pero no, lo que no quiero es que eso se piense que está ligado al cumplimiento del pacto. El cumplimiento del pacto es que el Partido Popular
junto con Ciudadanos, impulsemos una reforma de la ley de gobierno para limitar los mandatos del presidente del Gobierno a 8 años y que, insisto, creo que es una reforma importante para la calidad democrática de este país y, por supuesto, mucho más importante que la figura del señor Rajoy. ¿Qué tal? Buenos días. Tenía varias preguntas. La primera, por cómo ha planteado la cabalgata de Reyes el municipio de Vic. Ya sé que líderes de su partido ayer en Twitter hicieron una valoración sobre este asunto. Incitaban pues a hacer una manifestación del sentimiento soberanista con esteladas, etcétera. Luego también quería preguntarle, no sé si para usted el señor Puigdemont puede ser una de las personas que arruine el 2017, lo digo porque una revista estadounidense de información política, se llama Político, le ha metido en una lista de las personas que pueden hacer que el 2017 sea un año ruinoso. No sé si para usted también esto es así. Y quería insistir en el tema del Jack 42. Ya sé que ustedes todavía no han leído el informe y que no pueden hacer una valoración política, pero viniendo del órgano del que viene, del Consejo de Estado, ¿ustedes lo dan valor? Lo digo porque Mariano Rajoy ha asegurado que ese asunto ya está sustanciado judicialmente. No sé si al margen de los tribunales hay que dar valor al informe del Consejo de Estado para depurar responsabilidades. Gracias. Muchas gracias. En cuanto a la polémica en Cataluña sobre cómo se está montando la cabalgata de Reyes. En Cataluña, por desgracia, no es que nos estemos acostumbrando, porque no hay que acostumbrarse a esto, pero ya es habitual la utilización sectaria de todo aquello que se puede para o en favor de lo que denominan los independentistas el proceso, ¿no? El proceso separatista, el proceso de separación. Y en este caso se está cayendo en algo tan bajo, en algo tan rastrero como utilizar pues un evento que tiene que ver sobre todo con la ilusión de los más pequeños, utilizarlo, insisto, de una forma sectaria en favor de lo que algunos catalanes piensan, pero en contra de lo que la mayoría de los catalanes pensamos. Y, por lo tanto, nada más que condenar esa actuación, insisto, sectaria, y que en este caso es especialmente grave y permite utilizar el calificativo de especialmente rastrera, insisto, por estar utilizando de esa forma sectaria algo que tiene que ver con la ilusión de los más pequeños de cada hogar, ¿no? Como es la cabalgata de Reyes. Creo que hoy también hemos hecho una rueda de prensa al respecto en Cataluña, haciendo una valoración seguramente más extensa sobre el tema. En cuanto al segundo de los puntos, la segunda pregunta, que iba ligada con esta primera, si el señor Puigdemont nos va a arruinar el 2017. A él le gustaría, eso le gustaría al señor Puigdemont, arruinarnos el 2017 a los españoles y a los catalanes, llevando adelante un proceso imposible, un proceso que sería ruinoso, efectivamente, que es el de separar a Cataluña del resto de España y sacarla de la Unión Europea. Pero no lo va a conseguir. El señor Puigdemont no va a arruinar a nadie el 2017 porque no va a ser capaz de llevar adelante sus propuestas y su plan. Y no va a ser capaz, primero, porque no hay rendija legal por la que pueda llevarlo a cabo. En un Estado de Derecho ningún político puede saltarse la ley ni puede saltarse la Constitución, y el señor Puigdemont no va a poder hacerlo tampoco. Y segundo, porque tampoco tiene detrás a la mayoría de los catalanes. Ni puede saltarse la ley, ni tiene una mayoría social detrás. Y, por lo tanto, por mucho que al señor Puigdemont le gustaría sacar adelante su proyecto ruinoso y arruinar efectivamente el 2017 a los españoles y a los catalanes, le va a ser imposible por estas dos razones que te he comentado. En cuanto a la tercera pregunta, el Jack 42, pues claro que tiene valor el informe del Consejo de Estado. Insisto en que lo estudiaremos, sí que lo hemos leído, pero tenemos que estudiarlo en profundidad y ver si de él se puede derivar o no alguna iniciativa. Pero más allá de la sustanciación judicial que ya ha tenido el caso, está claro que hay que ver si hay responsabilidades políticas o no que depurar. En todo caso, más allá de la existencia o no de estas responsabilidades, sí que hay unas conclusiones políticas que hay que sacar y, sin duda, este informe tiene un gran valor para poder sacar esas conclusiones políticas, ver si hay responsabilidades de lo que se hizo en el pasado y, sobre todo, que no se vuelva a repetir
una actuación como esa en el futuro, ¿no? Yo creo que esas serían las principales consecuencias y aprendizajes que tendríamos que sacar de este informe, que sin duda sí que tiene valor y sí que le vamos a dar valor.